Hola, soy Aldo. Estos días, aparte de la noticia del Ingenuity, otra noticia ha sacudido el mundo de la exploración espacial. SpaceX ha ganado el concurso para llevar astronautas de la NASA a la Luna y seguramente te habrás hecho muchas preguntas con respecto a esto, como por ejemplo, ¿que acaso la NASA no va a usar sus propios cohetes, sus propios vehículos? ¿Qué pasa con la cápsula Orión o el SLS? ¿O qué pasa con los terraplanistas? ¿Dónde están? Desaparecieron. Bueno, eso último no lo vamos a hablar obviamente, pero ¿quieres enterarte de las otras cosas? Quédate para averiguarlo. Hace unos días la NASA anunció que SpaceX había sido seleccionado para aterrizar astronautas en la Luna con un módulo de alunizaje. ¿Cómo? ¿Cuándo siquiera fue la convocatoria? No me había enterado, yo quería participar. Pues si querías participar ya es muy tarde. La selección fue el año pasado, como pueden ver en esta noticia. Los tres equipos seleccionados para competir fueron SpaceX, Blue Origin y Dynetics. Hablemos un poco de las empresas que no fueron escogidas. Blue Origin, a quienes muchos deben conocer por Jeff Bezos, tenía un diseño de un módulo más parecido a los de las misiones Apolo. Consistía en una etapa de descenso que lleva el módulo de aterrizaje a la superficie utilizando una versión de un módulo de aterrizaje lunar sin tripulación llamado Blue Moon en el que había estado trabajando anteriormente. Pero se había asociado con otra compañía, Lockheed Martin, para construir la etapa de ascenso, la cual llevaría a los astronautas a la órbita lunar. Dynetics, una empresa de ingeniería con sede en Huntsville, Alabama, estaba trabajando también con otras empresas para su módulo. En realidad estuvo trabajando con más de 2 docenas de empresas. Dynetics adoptó un enfoque muy diferente con su módulo de aterrizaje, diseñó un solo módulo rodeado por propulsores y tanques de propulsores. Esto daba como resultado un diseño de baja altura que colocaba la cabina de la tripulación a solo un par de metros del suelo, lo cual facilitaba a los astronautas para pasar del módulo a la superficie y regresar. Para que este enfoque funcione, Dynetics proponía alimentar el módulo de aterrizaje solo después de que esté en órbita alrededor de la Luna. El módulo de aterrizaje se lanzaría con tanques de propulsor vacíos en un cohete ULA Vulcan Centaur y se colocarían en órbita lunar. Le seguirían 2 lanzamientos más de Vulcan Centaur, cada uno con 2 o 3 semanas de diferencia, transportando el oxígeno líquido y los propulsores de metano necesarios para aterrizar en la Luna y regresar a la órbita. El problema más resaltante con este diseño era el reabastecimiento de combustible en el espacio, que tenía que utilizar propulsores criogénicos, y esto requiere nueva tecnología que no se tiene aún. El plan de Dynetics era poder demostrar la tecnología a tiempo para poder realizar un aterrizaje en el 2024. Pero ninguna de estas empresas, ninguno de sus esfuerzos fueron suficientes. La NASA escogió a SpaceX, pero la mayor sorpresa no fue esa porque seguramente muchos ya se lo veían venir. La sorpresa fue que de los 3 finalistas, la NASA eligió ir solo con SpaceX. Por lo general, la agencia selecciona 2 contratistas para que tenga 2 opciones en misiones críticas y pueda continuar con un programa determinado si uno de los contratistas no cumple, por ejemplo. Esto pasa siempre. El programa de carga comercial de la NASA que envía suministros a la Estación Espacial Internacional trabaja con SpaceX y Northrop Grumman, y el programa de la tripulación comercial de la agencia espacial ha contratado tanto a SpaceX como a Boeing. Esta decisión de ir todo con SpaceX indica algo muy importante: mucha confianza. Claro que también tiene que ver con el dinero. El hecho de tener un solo contratista también significa que la NASA puede intentar regresar a la Luna con el presupuesto que ya tiene aprobado por el Congreso, ya que la oferta de SpaceX fue de 2.9 mil millones de dólares. Esta cantidad fue sustancialmente menos costosa que las propuestas de la competencia, pero como ya se imaginarán, esto también significa que la NASA no tiene una opción de respaldo. Por ahora. Y es que tampoco es que la agencia esté amarrada a SpaceX para todas sus misiones. No. Entonces, ¿cuál es el plan? Primero hay que entender que este contrato cubre solo Artemis 3. La NASA mantiene abiertas sus opciones para futuras misiones. Para Artemis 4 y más allá, la NASA planea permitir que otras compañías pujen por transportar tripulaciones desde y hacia la Luna. Artemis 3, ¿cómo es eso? ¿Que acaso hay Artemis 1 y Artemis 2? Estás perdido. Y a veces eso te pasa por no ver los videos. Si te perdiste, mira primero este video que estoy dejando aquí, donde aparezco en la Luna. Pero te explico brevemente. La misión Artemis 1, que se lanzará a fines de este año, será un vuelo de prueba sin tripulación que utilizará la cápsula Orión y la SLS. Artemis 2 lo seguirá usando SLS y Orión para volar una tripulación alrededor de la Luna y de regreso, pero sin alunizar, similar a la misión que realizó el Apolo 8 en 1968.
Luego Artemis 3 utilizará SLS, Orión y la nave espacial de SpaceX para completar el viaje a la superficie de la Luna. O sea, no van a salir con la Starship desde acá. No, para llegar hasta la órbita lunar los astronautas viajarán en el SLS de la NASA y la nave espacial Orión. Luego el plan es que Orión se acople a un sistema de aterrizaje humano, que es para lo que la NASA seleccionó la nave espacial SpaceX. Esta nave espacial esperará en órbita lunar hasta 100 días antes de que lleguen los astronautas y luego los aterrizará en la superficie. Para regresar a la Tierra, la tripulación despegará de la Luna en la Starship, se trasladará de regreso a la nave espacial Orión, que seguirá en órbita, y con esa nave regresará a la Tierra. Como ya deben saber, la Starship ha estado pasando pruebas. Desde diciembre del año pasado, SpaceX ha lanzado 4 prototipos del cohete Starship en pruebas de vuelo a gran altitud. Hasta ahora han llegado hasta los 12 kilómetros de altura, pero cada uno de los prototipos explotó durante sus intentos de aterrizaje. Presenciamos algunos de ellos por el canal de Twitch y nos divertimos mucho. Es por esto que no está todo cantado aún. La NASA ha dicho que el contrato con SpaceX requiere que realice una demostración de un aterrizaje lunar sin tripulación antes de transportar personas a la Luna. Pero todo parece indicar que estamos por buen camino, ¿sí o no? Yo creo que sí. ¿Quiénes se han inscrito para ser escogidos para ir de viaje a la Luna? ¿Quién dijo yo? Ok, muy bonitas las pruebas de la Starship y todo, pero ese no es el cohete completo que despegará al espacio, por supuesto. El cohete completo constará de 2 piezas, la Starship en sí, que tiene aproximadamente 50 metros, y un propulsor de 70 metros de altura llamado Super Heavy. Para que tengan una idea del tamaño, este Super Heavy tiene la envergadura de un Boeing 747 o es un poquito más alto que el castillo de la Cenicienta en Disneylandia. Por si acaso, estas 2 piezas juntas también se conocen como Starship. Ambas etapas van a ser reutilizables, o sea que pueden despegar y aterrizar por sí mismas. Durante las misiones a la Luna, el Super Heavy ayudará a lanzar la Starship fuera de la Tierra y la encaminará hacia la Luna, donde la parte superior del cohete esperará para transportar astronautas a la superficie usando sus propios motores. Y eso es lo que están pensando. Entonces, ¿dónde está el Super Heavy? ¿No deberían ya estar siquiera construyéndolo? ¿Ya lo han probado siquiera? Espera, tranquilo, relájate. Hace tan solo un mes SpaceX completó lo que se conoce como apilamiento del primer prototipo del Super Heavy. Ahora, el Super Heavy utiliza los mismos motores que los motores de Starship, los Raptors. La versión final tendrá un total de 28 motores Raptors, pero este primer prototipo que están viendo aquí probablemente estará equipado con muchos menos. Elon Musk ha confirmado que permanecerá conectado a Tierra, o sea, no va a despegar, ya que está destinado a ser utilizado solo para probar cosas como mecánica de construcción y el transporte. Pero el próximo prototipo sí volará. Ok, fechas, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos? Funcionarios de la agencia han dicho que Starship aterrizará astronautas estadounidenses en la superficie lunar no antes del 2024. Estas declaraciones han enfatizado que se están revisando los plazos y no han asumido ningún compromiso firme, ya que no quieren lanzar nada hasta que no estén listos, hasta que todos los sistemas estén seguros. El programa Artemis de la NASA no es la única misión lunar que SpaceX espera lanzar. Como ya muchos saben, en el 2018 SpaceX firmó un acuerdo con el multimillonario de la moda japonesa Yusaku Maezawa para enviarse a sí mismo y a un grupo de artistas alrededor de la Luna y de regreso. La compañía espera lanzar la misión llamada Dear Moon en el 2023. Hay que tener en cuenta que ninguno de esos plazos está escrito en piedra. Una misión a la Luna es extraordinariamente ambiciosa y podrían producirse contratiempos a medida que la NASA, SpaceX y otras organizaciones preparen el hardware necesario para llevar a los humanos de forma segura a nuestro satélite natural. Pero una vez allá y una vez que los astronautas empiecen a regresar de forma regular, la NASA espera que vivan y trabajen en la Luna durante largos periodos, probando tecnologías que serán necesarias para aventurarnos a Marte. Así es, esto está que quema. Esta década va a ser lo máximo en exploración espacial y no veo la hora de ver los videoblogs que se van a grabar de esos viajes. Va a ser alucinante. Y bueno, hasta aquí este video, espero que se les haya aclarado todo este tema. Cuéntanos acá abajo si quieren ir a la Luna, o si quieren esperarse para ir a Marte, o si esperan ir a Titán, o de repente quieren ir a Plutón porque no le gusta lo calientito. Bueno, también Marte es frío, ¿no? Bueno, si le gusta muy frío. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Hola, soy Aldo y ya toca hablar de la mente. Y nada, ahora sigue la que muchos dicen se parece a la musiquita de la Champions. Champions.
Podemos definir nuestra mente como el fenómeno de los pensamientos, memorias y emociones que nacen de procesos que se dan en el cerebro. El cerebro produce la mente, es lo que nos da el sentido de la realidad que se nos muestra a través de lo que podemos percibir. Un perro no percibe la misma realidad que nosotros, ve en diferentes colores, tiene un olfato más desarrollado y lo mismo con otros organismos que poblan la Tierra. Todos perciben la realidad de una forma diferente a la nuestra. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro humano empieza a fallar y deja de percibir la realidad como la percibe normalmente? Pues se produce un trastorno. Y algunos de esos trastornos pueden ser muy perturbadores, pero a la vez fascinantes. Veamos algunos de los trastornos más raros. También conocido como el síndrome del cadáver ambulante, el síndrome de Cotard es un trastorno mental poco común en el que la persona afectada tiene la creencia delirante de que está muerta, de que no existe, de que ha perdido la sangre o los órganos internos o incluso de que se está pudriendo. Este trastorno está más relacionado con la hipocondría. La persona que tiene este trastorno cree firmemente que está muerta, aunque muchas veces, en más de la mitad de los casos en realidad, también ocurre lo contrario. No piensa que está muerta, sino que es inmortal. El nombre de ese trastorno viene del neurólogo francés Jules Cotard, quien en 1880 describió la enfermedad como el delirio de la negación. El caso de Mademoiselle X describe a una mujer que negó la existencia de partes de su cuerpo y su necesidad de comer. Dijo que estaba condenada al suplicio eterno y por lo tanto no podía morir de muerte natural. ¿Qué pasó con ella? Pues convencida de ese suplicio eterno y negando la realidad, murió de hambre. El portal NCBI tiene un artículo reportando otro caso. Se trata de un maestro jubilado de 65 años sin antecedentes familiares de enfermedad mental que de repente comenzó a tener estados de ánimo tristes, dejó de sentir placer, dormía y comía menos y desarrolló sentimientos de inutilidad. Más tarde comenzó a tener delirios de que sus órganos habían dejado de funcionar y de que su casa se iba a derrumbar. Después de un intento de suicidio, comenzó a creer que estaba muerto. Los delirios de negación de uno mismo impiden que un paciente que tiene este trastorno dé sentido a la realidad externa, lo que produce una visión distorsionada del mundo que todos conocemos como real. Todos los que no tenemos ese trastorno, claro. Estos delirios de negación se encuentran generalmente en las personas que padecen de esquizofrenia, y si bien un diagnóstico de síndrome de Cotard no requiere que el paciente haya tenido alucinaciones, los delirios fuertes de negación son comparables a los encontrados en pacientes esquizofrénicos. El tratamiento para esta afección puede incluir medicamentos antidepresivos o antipsicóticos o terapia electroconvulsiva, que es donde se pasan descargas eléctricas a través del cuerpo para inducir una convulsión. La sinestesia tacto-espejo es una condición poco común que hace que las personas experimenten una sensación similar en la misma parte o en la parte opuesta del cuerpo a la que siente otra persona. Por ejemplo, si alguien de esta condición observara a alguien tocando su mejilla, sentiría la misma sensación en su propia mejilla. La gravedad de la afección varía de persona a persona. Algunas personas tienen respuestas sinestésicas físicas intensas a cualquier contacto físico que ven, mientras que otras describen sus experiencias como sintiendo un eco del toque que ven. Esto parece ser comparable con la asociación que se encuentra en otras formas de sinestesia, de ahí el nombre. Además, algunos sinestésicos del tacto espejo sienten el fenómeno solo en respuesta a que otros humanos sean tocados, mientras que otros también lo perciben cuando se tocan animales o incluso objetos inanimados. En un episodio de un programa de NPR, una mujer informó que cuando veía que abrazan a la gente, sentía que ella misma estaba recibiendo un abrazo. Lo mismo ocurría cuando veía que alguien se lastimaba, sentía el dolor en el mismo lugar que ellos. Esto también hace que no pueda ver a la gente comiendo porque siente que le están metiendo comida en la boca. Algunas personas nacen de esta manera, otras han adquirido la capacidad después de sufrir un derrame cerebral o la amputación de un miembro. Cuando ocurre esto último, provoca en las personas la sensación de tener un miembro fantasma. El síndrome de Capgras es un trastorno psiquiátrico en el que una persona tiene la ilusión de que un amigo, cónyuge, padre u otro familiar cercano, hasta mascota, ha sido reemplazado por un impostor idéntico. El nombre viene de Joseph Capgras, un psiquiatra francés. Este trastorno puede ocurrir de diversas intensidades hasta llegar a hacerse crónico. Pero no solo es pensar que un objeto haya sido reemplazado, también se da con cosas abstractas como el tiempo.
Se han informado casos en los que los pacientes creen que el tiempo ha sido deformado o incluso sustituido. Este delirio ocurre con mayor frecuencia en personas diagnosticadas con esquizofrenia paranoide, pero también se ha observado en personas con lesiones cerebrales y algunas demencias. Se presenta a menudo en aquellos que tienen enfermedades degenerativas, aunque también se ha informado que ocurre con mayor frecuencia en las mujeres. Hay quienes dicen también que está más relacionado con la diabetes, el hipotiroidismo y los ataques de migraña. Es conocido el caso de una mujer de 36 años que después de dar a luz desarrolló la ilusión de que su hijo y otros miembros de la familia habían sido reemplazados por impostores. Esta ilusión persistió durante 5 años y todos los tratamientos que intentaron los médicos fracasaron. Finalmente la mujer recibió terapia electroconvulsiva y sus síntomas psiquiátricos disminuyeron. Acá no tiene nada que ver Giorgio por si acaso. Este trastorno es muy raro. Solo se han informado alrededor de 4 docenas de casos. Ocurre cuando una persona está convencida de que su mano no le pertenece. O sea, están convencidos de que su mano actúa por sí misma sin que tengan un control consciente sobre las acciones de esta. Aunque también se da en otros miembros, más frecuentemente se ha reportado que los pacientes con este trastorno indican como la impostora a la mano izquierda. La persona afectada a veces puede alcanzar objetos y manipularlos sin querer hacerlo, e incluso hasta el punto de tener que usar la mano controlable para sujetar la mano ajena. No es chiste. Parece sacado de una película, pero hay personas que sí sufren de esto. Existe el reporte del caso de una mujer de 82 años que sufrió un derrame cerebral y al recuperarse unas 6 semanas después, informó que su brazo izquierdo no le pertenecía. Estaba convencida de que le pertenecía a su hermano, quien había estado con ella cuando experimentó el derrame cerebral. Sentía como si el brazo no hiciera lo que ella quería que hiciera. Esta afección puede ser causada cuando se cortan las conexiones entre los dos hemisferios del cerebro, pero también puede ocurrir después de un derrame cerebral u otra lesión cerebral. Mientras que en circunstancias normales se puede suponer que el pensamiento, la intención y la acción están profundamente relacionados, están profundamente entrelazados, la aparición del síndrome de la mano alienígena puede enfocarse como un fenómeno que refleja un desenredo funcional entre el pensamiento y la acción. Ahora, no vayas a usarlo como excusa para pegarle a alguien. Ay, perdón, tengo el síndrome de la mano alienígena. No sea basura. El trastorno de omisión es un trastorno que hace invisible la mitad del mundo de una persona. Normalmente es consecuencia de un daño en un hemisferio del cerebro y va acompañado de un déficit en la atención y la conciencia de un lado del campo de la visión. Después de un derrame cerebral, algunas personas pueden comenzar a ignorar la mitad de su mundo, según algunos relatos. Por ejemplo, una persona puede dejar de comer la mitad de su comida en su plato a pesar de que todavía tiene hambre. O puede dibujar el círculo de un reloj que muestra solo los números del 12 al 6. Después de sufrir un derrame cerebral, algunas personas pueden hablar con acento extranjero. Pero también ha habido informes de que esto es el resultado de un trauma o una enfermedad mental, o incluso hay quienes dicen que se desarrolla de forma espontánea. Es conocido el caso en Irlanda de una mujer de 39 años que sufrió un derrame cerebral y perdió la capacidad del habla, pero mientras se recuperaba comenzó a hablar con acento francés. Nunca había vivido fuera de Irlanda y el inglés era su primer idioma. Imagina que no puedes imaginar. ¿Cómo rayos haces eso? Pues una persona con afantasía no puede imaginarse cosas. De eso tenemos un artículo extenso en la página Robotitus, estoy dejando también el enlace en la descripción. Pero por aquí les podemos poner un ejemplo. Un hombre de 65 años perdió repentinamente la capacidad de evocar imágenes de cosas en su mente después de una cirugía de angioplastia coronaria. En los cuestionarios informó que no podía visualizar ninguna imagen a pesar de que se desempeñó normalmente en las pruebas estándar de percepción, imágenes visuales y memoria visual. Aunque todavía no es una afección neurológica reconocida, los científicos la han llamado afantasía porque deriva de una palabra griega que significa imaginación. Las personas con el síndrome de cabeza explosiva perciben un fuerte estallido como la explosión de una bomba, un disparo o algún otro ruido ensordecedor dentro de su cabeza. Pero no les causa ningún dolor, hinchazón u otro malestar físico. Los expertos no saben qué lo causa, pero el estrés y la fatiga parecen influir mucho. No se sabe qué tan común es ese trastorno, pero algunos estudios sugieren que puede ser común en estudiantes universitarios.
Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya parecido interesante, fascinante y rimbombante. Sin duda alguna, uno de los mayores misterios del universo seguirá siendo nuestra mente. Cuéntanos acá abajo en los comentarios si padeces o conoces a alguien que padezca uno de estos trastornos. Ahora sí me voy, y si empiezan a escuchar un sonido de bombas, pues agáchense y háganse bolita. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Hola, soy Aldo. Durante los últimos días me han estado haciendo una pregunta que parece muy importante. ¿De qué equipo eres, Aldo? ¿De Godzilla o de King Kong? Pues todos ya saben que soy del Newpie. Jugué ahí una temporada, no sé por qué me preguntan eso. Pero hoy día vamos a hablar de gigantes. Antes de empezar, quería comentarles a los que se encuentran en Perú que debido a la cuarentena las librerías ahora se encuentran haciendo deliveries, así que si desean conseguir mi libro Guía del Internauta pueden hacerlo a través de este método. Estoy dejando el enlace en la descripción con toda la información. Ahora sí el video. Desde hace muchos años se comparten en las redes estas imágenes. La primera se publicó en el 2002. Ya van a ser casi 2 décadas de este bulo que se siguen creyendo algunos. Sí, todavía hay quienes comparten estas fotos en videos actualmente diciendo que son reales y hay gente que se las cree. Como el mensaje se originó diciendo que la National Geographic los había encontrado estos gigantes, pues la National Geographic misma tuvo que reportar que esto era falso. Pero siguen recibiendo mensajes de todo el mundo preguntándoles si esto es cierto. Algunos medios de comunicación en aquel entonces ayudaron a que el mito no se acabe. Por ejemplo, un artículo citado a menudo en marzo del 2007 en la revista mensual Hindu Voice de la India afirmaba que un equipo de la National Geographic Society en colaboración con el ejército indio había desenterrado un esqueleto humano gigante allá. Después la revista se retractó, pero ya era tarde, muchas personas se lo creyeron. También se reportó como noticia en Arabia Saudita y fue todo un revuelo porque esto reafirmaba lo que se escribía en el Corán, que dichos gigantes existían en la antigüedad. Pero el creador de la imagen fue en realidad un ilustrador de Canadá que se hace llamar Ironkite. Le dijo a National Geographic por correo electrónico que no había tenido nada que ver con los engaños, sino que presentó la imagen como parte de un concurso de imágenes alteradas y que alguien la extrajo de allí. También le dijo a la revista que quería permanecer en el anonimato porque algunos foros que debatían si el gigante era genuino o no estaban llevando el asunto muy lejos, como para el lado religioso, y justo en ese entonces había amenazas de muerte y recompensas en efectivo por parte de extremistas contra caricaturistas y otros profesionales de la industria por hacer cosas que ofendían sus creencias. Esto de los esqueletos de gigantes falsos no es ninguna novedad, tienen una larga historia que se remonta al menos al siglo XIX. En el año 1869, mucha gente creía que una figura de piedra de 3 metros de alto desenterrada en Nueva York era en realidad un hombre petrificado, y algunos también llegaron a decir que era uno de los gigantes mencionados en la Biblia. Gigantes como Goliat, claro, la Biblia también menciona a los Nefilim, que supuestamente tenían 1500 metros de altura. No vamos a ir tan lejos, quedémonos en Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? Pues algunos textos antiguos se referían a su altura como 4 codos y 1 palmo, mientras que otros dicen que no, que su medida era de 6 codos y 1 palmo. Estas medidas equivalen a 2.38 y a 3.46 metros respectivamente. Pero la investigación arqueológica plantea la posibilidad de que el tamaño que se dice que tenía Goliat en realidad se refería al ancho de la muralla de una ciudad, ya que hay evidencia de que la frase 4 codos y 1 palmo se usaba comúnmente en esos tiempos en un sentido figurado que significaba grande y fuerte. Sea como sea, un humano de 3 metros o poco más no es algo que pueda escapar a la realidad. El humano más alto de quien se tiene registro fue Robert Pershing, quien llegó a medir 2.72 metros. Robert creció durante toda su vida, debido a la hipertrofia de su glándula pituitaria, lo cual provocó en él un nivel anormalmente alto de la hormona del crecimiento. Anormal. ¿Eso es anormal o normal? Ese es el otro video. Sí, seguía creciendo. Incluso en el momento que murió no había indicios de que su crecimiento hubiera terminado hasta ese momento. Es posible que haya existido un hombre más alto que él, digamos de 3 metros aproximadamente. Es posible, sí, pero no hay evidencia de ello. En el pasado tal vez. Pero si existió tuvo que haber sido debido a esta enfermedad también, y si llegó a los 3 metros, lo más probable es que haya tenido que estar recostado todo el tiempo. Esto es debido a la ley cuadrática cúbica, de la cual ya hemos hablado antes en este video llamado ¿Qué tan grande puede ser un organismo?
organismo, ok. Algunos leen otra cosa. Básicamente es un principio que describe la relación entre el volumen y el área. Cuando un objeto tridimensional cambia su tamaño, su superficie y su volumen no crecen de forma lineal, sino que crecen en proporciones distintas. Si dos cubos están hechos del mismo material, tendrán la misma densidad. Sin embargo, dado que los dos cubos tienen diferentes relaciones de área a volumen, también tendrán diferente tensión en la base de cada cubo. Si se ejerce demasiada tensión sobre un objeto, pues este objeto va a ceder. En el caso de un cubo grande, tiene una posibilidad mucho mayor de colapsar. Es por eso que los castillos de arena, por ejemplo, no pueden ser tan altos. Hay demasiada tensión y la contextura de la arena es muy débil, no puede soportar tanto peso. Ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo es que existieron dinosaurios gigantescos entonces? Aquí la ley cuadrático-cúbica se mete con algo llamado alometría. En biología, la alometría se refiere a los cambios de dimensión relativa que tienen los cuerpos en relación al cambio total del tamaño. Los humanos tenemos un crecimiento alométrico, ya que los brazos y las piernas crecen a una tasa más alta que la cabeza y el torso, por lo que las proporciones de un niño son muy diferentes a la de un adulto. Si un adulto tuviese las proporciones de un niño, ¿qué te parecería? Entonces, simplemente aumentar el tamaño de un humano y mantener sus proporciones correctas significa que los huesos no podrán soportar el exceso de masa. La contextura de tus huesos puede soportar solo hasta determinado peso. La resistencia a la tracción de tus huesos depende del área de la sección transversal, la cual según la ley cuadrático-cúbica crece por el cuadrado. O sea, de ataque a los titanes ni hablamos. Pero animales gigantes como los elefantes o los dinosaurios no tienen nuestra misma contextura, ¿o no? Andan en 4 patas, pero además de eso lo más importante, tienen patas muy gordas. Las piernas más anchas significan que los huesos dentro de ellas tienen más área de sección transversal y por lo tanto pueden soportar la gran cantidad de masa que se apila encima de ellos. ¿Se han dado cuenta que contrario a un labrador que también anda en 4 patas, un elefante bebé se ve muy similar a un elefante adulto? Patas gorditas. Lo mismo con los hipopótamos. Teniendo en cuenta todas estas cosas, respóndanse ustedes mismos a la pregunta: ¿es posible que un simio del tamaño de King Kong haya existido? ¿Cuánto mide King Kong? Según las películas. Diablos, eso me olvidé averiguar. How tall is King Kong? Me sale en pies. ¿Cómo es posible? En metros. 31 metros, del tamaño de la Estatua de la Libertad. Ok, digamos que King Kong tiene el esqueleto de adamantium que le permite soportar todo su peso. Aún hay un pequeño detalle. Con ese volumen de animal ya se imaginarán que necesita muchos vasos sanguíneos para que la sangre se mueva hacia las células y liberar así el oxígeno y recoger dióxido de carbono. Por lo que necesitaría mucha más sangre. Eso significa más glóbulos rojos, más plasma, más hemoglobina, más todo lo que hay en la sangre en realidad. Con todo el aire que requeriría, necesitaría pulmones más grandes también, tal vez incluso más grandes que el mismo King Kong, así que sería toda una deformidad el pobre. No, dejemos a King Kong en paz, no se puede, al menos no como lo pintan, así de erguido y así de grande. Según la evidencia, a lo máximo que nos hemos aproximado a algo así es el Gigantopithecus blacki. Este enorme simio extinto probablemente rivalizó en tamaño con un oso polar moderno. Durante décadas, la especulación sobre la evolución de este animal fue muy grande debido a que solo se tienen unos cuantos dientes y mandíbulas, pero ya no más. Usando una técnica de análisis de proteínas antiguas, las cuales pueden durar millones de años, los investigadores han podido ubicar a los Gigantopithecus dentro de nuestro árbol genealógico extendido de primates. Gracias a esta investigación a nivel molecular se pudo mostrar que el antiguo gigante tiene como pariente vivo más cercano a los orangutanes y que se separó de este linaje hace unos 12 millones de años. Este es el verdadero King Kong, el de la vida real. No tan colosal como en las películas, pero seguro no te habrías querido topar con él, ni mucho menos jalarle la orejita. Quizá pueda haber alguno más grande, quizá. Solo los nuevos descubrimientos nos lo harán saber. Cada vez la tecnología avanza más para poder descifrar este tipo de misterios. Hasta hace poco solo era posible resolver linajes en un nivel de resolución tan alta utilizando ADN. Lo malo del ADN antiguo es que se degrada rápidamente, pero felizmente también existe ahora la paleoproteómica,
el análisis de proteínas antiguas. Este permite analizar estas moléculas que pueden durar millones de años. Los investigadores pueden extraer estas proteínas antiguas y secuenciarlas de una manera similar al ADN. Ahora, aunque la información que se recupera con este método no es tan detallada como tener un genoma completo, puede ser suficiente para determinar qué tan estrechamente están relacionadas otras especies y a partir de ahí rastrear la historia evolutiva del animal. El éxito del trabajo con esta nueva técnica ha abierto una nueva puerta al estudio de la evolución, ya que permite a los investigadores analizar las relaciones entre especies que se remontan más atrás en el tiempo de lo que el ADN puede sobrevivir. La paleoproteómica también puede ser la clave largamente buscada para descubrir algunos de los miembros más enigmáticos de nuestro género Homo, los cuales han sido encontrados en entornos donde el ADN no ha sobrevivido. Si en el futuro encontramos nuevos restos que parezcan gigantes, pero no son tan gigantes, la paleoproteómica nos revelará la verdad también. Con toda esta información creo que podemos desterrar de una vez por todas el mito del simio gigantesco tamaño de estatua de libertad. Lo siento, King Kong, pero te tenemos que matar. No encajas en la realidad. Estás bien para las películas y libros de entretenimiento y fantasía, pero nada más. Adiós. Y bueno, hasta aquí este video, espero que hayan aprendido algo interesante. Haznos saber acá abajo en los comentarios si eres del Ñupi o del franco canadiense. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Hola, soy Aldo. ¿Alguna vez se han preguntado cuál fue la primera máquina que se inventó? ¿No? ¿Qué tal esto? ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuando chupan limón hacen así? Es así, ¿sí o no? Pero hoy no vamos a hablar de limones, pues. Hoy vamos a hablar de máquinas. Por el ritmo de vida acelerado que llevamos, muchas veces no nos damos cuenta de que prácticamente usamos máquinas para todo. Forman parte esencial de nuestras vidas. Pero, ¿qué es realmente una máquina? ¿Se han puesto a pensar? ¿Esto es una máquina? ¿Esto es una máquina? ¿Esto es una máquina? Por definición, una máquina es un aparato que usa energía mecánica para realizar una tarea particular. Eso es de manera simple, pero la definición teórica de las máquinas ha ido cambiando con el tiempo. Las primeras máquinas que usó la humanidad fueron muy simples. Es más, están categorizadas así como máquinas simples porque solo cambian la dirección o magnitud de una fuerza. Y hasta el día de hoy siguen siendo un valioso elemento didáctico utilizado ampliamente en la enseñanza de algunas nociones básicas de la física. ¿Cuáles son estas máquinas simples? Pues la palanca, el torno, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Una cuña es tan antigua como esto, como el hacha de mano. ¿Por qué? Fíjate bien en la parte de arriba, en la cabecita. Eso es una cuña, ¿sí o no? Entonces, si queremos saber cuál fue la primera máquina hecha por el ser humano, tendríamos que remontarnos hasta esas épocas. Pero esas son máquinas simples. ¿Cuándo empezamos a hacer máquinas más complejas? A principios de este siglo, una investigación obtuvo la respuesta: la cultura china. Los artesanos de la antigua China utilizaban máquinas complejas para trabajar las joyas mucho antes de que se pensara tradicionalmente que se inventaron tales dispositivos. Los científicos piensan que las ranuras en espiral en los anillos de jade de hace 2550 años deben haber sido hechos por una máquina compuesta de precisión. De ahí quienes empezaron a desarrollar mejor las máquinas complejas fueron los griegos. ¡Qué sorpresa! Los primeros ejemplos de autómatas, por ejemplo, vinieron de los griegos. Se sabe que sus habilidades de ingeniería se desarrollaron más que el resto del mundo. La idea de construir máquinas mecánicas que imitaran a los seres vivos, por ejemplo, se convirtió en una obsesión para ellos. El famoso matemático griego Herón de Alejandría ideó una palangana de agua que presentaba pájaros de metal que cantaban. Un búho mecánico volvía la cabeza para mirar a los pájaros, haciéndolos callar. El inventor griego Ctesibios, un gran estudioso de los principios de la neumática, creó una gran cantidad de autómatas accionados por agua. Se pensaba que su reloj de agua era el más preciso jamás realizado, no solo en ese momento, sino durante casi 2000 años después. Arquitas de Tarento, que forma parte de la historia que creé del robot de Platón, inventó un autómata en forma de paloma de madera que estaba conectado a una polea y contrapeso, y se dice que voló de una percha inferior a una superior cuando se puso en movimiento por una ráfaga de aire. Por toda esta habilidad de los griegos, ¿debería sorprendernos la máquina de Antiquitera? Seguramente habrán escuchado de ella. Esta máquina es considerada por algunos como la primera computadora de la historia.
¿Es realmente así? Recuerdo haber leído por primera vez sobre esta máquina cuando era adolescente y me cautivó la idea de que parecía haber sido sacada del tiempo, porque así se presentaba en aquel entonces, como si esta máquina no perteneciera a aquella época o como si de repente hubiera sido creada por una civilización muy avanzada. Lo cierto es que la máquina pertenece al siglo I a.C. y hace volar la imaginación porque nunca se ha descubierto nada parecido desde la antigüedad. Nada tan sofisticado, ni siquiera cercano, vuelve a aparecer durante más de 1000 años. Y esto sí es inusual. Si bien hay muchas invenciones que se han creado durante este tiempo, de los cuales sí tenemos registros, no hay mucha información que pueda darnos pistas que nos ayuden a desvelar el misterio de la máquina. Para empezar, hay mucho debate sobre quién la construyó. Mucha gente dice que fue Arquímedes, que vivió aproximadamente al mismo tiempo que se estima se construyó, y se piensa que nadie más tenía el mismo nivel de habilidad en ingeniería que él. Los inventos que más se le acercan, de los cuales tenemos registro y algunos de los cuales también hemos mencionado hace un momento, pues no parecen acercársele en lo más mínimo a tal sofisticación. Otros en cambio dicen que la máquina de antiquitera podría no ser tan extraña y afirman que la tradición de fabricar este tipo de mecanismos podría ser mucho más antigua. Solo que no tenemos evidencias concretas, solo algunas referencias. Cicerón, por ejemplo, escribió sobre un dispositivo de bronce hecho por Arquímedes en el siglo III a.C., y algunos investigadores piensan que el ciclo de eclipses representado en la máquina es de origen babilónico y comienza el 205 a.C. Otros piensan que tal vez haya sido Hiparco, un astrónomo que vivía en Rodas en esa época. Él pudo haber resuelto las matemáticas detrás del dispositivo. Hiparco es conocido por haber combinado las predicciones aritméticas de los babilonios con las teorías geométricas de los griegos. ¿Pero fue realmente esta máquina adelantada a su época? Veámosla en detalle. La máquina de Antiquitera fue descubierta en un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera en 1901. Los científicos han pasado más de un siglo decodificando sus restos, que no son nada fáciles de descifrar porque miren cómo se encuentra. Estos restos incluyen inscripciones, escalas de medición y más de 30 ruedas dentadas de bronce. Reconstrucciones modernas basadas en imágenes detalladas de rayos X de las piezas sobrevivientes muestran que la máquina en conjunto era una caja de unos 30 centímetros de altura que se accionaba girando un asa lateral. En la parte posterior había dos diales en espiral que mostraban un calendario, incluido el momento de los Juegos Olímpicos y las fechas de los eclipses lunares y solares previstos. Si bien falta un pedazo de la parte frontal del mecanismo, los investigadores están de acuerdo en que una vez una gran esfera circular mostraba los movimientos de los cuerpos celestes a través del cielo. También piensan que los complejos intrincados de ruedas dentadas calcularon el movimiento de ida y vuelta de los planetas vistos desde la Tierra, así como la velocidad variable del Sol y la Luna. Pero no hay evidencia de que los antiguos griegos pudieran construir algo como esto. La única forma de probar si pudieron hacerlo es intentar construir esta máquina al estilo griego antiguo. Y es lo que una investigación reciente ha intentado hacer. Investigadores del University College en Londres recrearon completamente el diseño del dispositivo a partir de los cálculos antiguos utilizados para crearlo, y ahora están armando su propio artilugio para ver si su diseño funciona. Hasta ahora nadie había creado un modelo como este, un modelo que se reconciliara con toda la evidencia física que se tiene. El modelo de los investigadores recrea cada engranaje y dial giratorio para mostrar cómo los planetas, el Sol y la Luna se mueven a través del zodiaco en la cara frontal y las fases de la Luna y los eclipses en la parte posterior. Este modelo replica lo que se pensaba antes, lo que se suponía antes, esta figura ahora obsoleta de que todos los cielos giraban alrededor de la Tierra. Ahora, este modelo no es que simplemente ellos hayan inventado o es lo que se imaginan que haya sido. Para crearlo se basaron en todas las investigaciones anteriores sobre el dispositivo, incluida la de Michael Wright, un ex curador del Museo de Ciencias de Londres, que previamente había construido una réplica funcional. Usando inscripciones encontradas en el mecanismo y un modelo matemático de cómo se movían los planetas que fue ideado por primera vez por el antiguo filósofo griego Parménides, pudieron crear un modelo informático para un mecanismo de engranajes superpuestos que encajaban dentro de apenas 2.5 centímetros de compartimento de profundidad. Los investigadores concluyeron que el mecanismo podría haberse utilizado para calcular los resultados de teorías astronómicas en lugar de para usarse como una calculadora a mano, como se pensaba que era antes. O sea, era una máquina de predicción, te mostraba el movimiento de los astros con simplemente girar una manija. Si bien la propuesta de los investigadores es ingeniosa, se siguen teniendo muy pocas pistas y es imposible saber con certeza si es que esta reconstrucción teórica refleja al original.
Además, la proyección presentada implica muchas ruedas dentadas adicionales que no están en las muestras que se tienen, y hay muchas dudas sobre si un mecanismo tan complejo podría haber girado y operado durante largos periodos sin romperse. Tal vez una de las cosas más sorprendentes sobre esto es que los intrincados engranajes que componían el mecanismo del dispositivo son de una escala que podrías esperar encontrar en un reloj de los que tenemos hoy, pero no de los dispositivos que se tenían antes. Los otros engranajes descubiertos alrededor del mismo periodo son mucho más grandes y se utilizaron en ballestas y catapultas. Esta sofisticación plantea muchas preguntas sobre el proceso de fabricación que podría haber tenido un artefacto de este tipo. Además, otras preguntas más. ¿Qué estaba haciendo el dispositivo en ese barco? Solo se encontró un tercio. ¿Dónde están los otros 2/3? ¿Se han corroído? ¿Funcionó alguna vez? Para los científicos, estas son preguntas que solo podemos responder realmente a través de la arqueología experimental. Este estudio donde se presentó el modelo es una de esas formas, pero aún falta mucho por descifrar. Por el momento, el origen de la máquina de antiquitera y su verdadero funcionamiento seguirá siendo otra de esas cosas del Orinoco, que tú no la sabes ni yo tampoco. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas de esta máquina? ¿Piensas que fue hecha por aliens? Haznos saber acá abajo en los comentarios. Espero que este video te haya parecido muy interesante. Por mí eso ha sido todo. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hola, soy Aldo. Desde hace casi un par de siglos que tenemos un conflicto entre la vida y la muerte. Antes parecía todo tan claro, excepto cualquier cosa que no sea clara, claro, como el petróleo, por ejemplo. Pero se han puesto a pensar en qué momento ustedes dejan de estar vivos y pasan a estar muertos. ¿En qué momento exactamente? Pues aunque no les suene muy lógico, ese límite no está definido realmente. Seguramente han escuchado la noticia reciente de que se ha logrado hacer animación suspendida en humanos. ¿Qué es todo esto? Hablemos de vida y muerte y de los límites de nuestra existencia. Si eres médico, sabes muy bien esto. A veces la línea entre la vida y la muerte puede parecer borrosa. Hace unos años, una mujer fue declarada erróneamente muerta después de sufrir un ataque cardíaco y terminó congelándose en una bolsa para cadáveres en la morgue. Otra mujer dio a luz después de haber estado 3 meses muerta. Luego hubo un caso de un esquiador que se sumergió bajo el agua congelada durante horas, pero fue revivido y no sufrió daño cerebral. Antes, por supuesto, todo esto era más fácil. Para los egipcios, la muerte era simple. Morías cuando ya no respirabas más y tus amigos y familiares se habían despedido de ti. No creas que te hubieras podido hacer el chistosito despidiéndote de todos y aguantando la respiración, porque luego de que te declaraban muerto, ahí mismito te metían un gancho por la nariz y hacían picadillo a tu cerebro para sacarlo así por trocitos. Los egipcios hacían esto porque estaban seguros que volverían a ver al muerto en el más allá y que no necesitaba su cerebro porque creían que uno pensaba con el corazón. Además del cerebro también se sacaban otros órganos, claro, pero el corazón seguía ahí. Como pueden ver, la cosa era muy simple. Dejabas de respirar, te hacían picadillo el cerebro y te lo sacaban. Listo. Nada que te despiertes al día siguiente en una refrigeradora. Hasta mediados del siglo XX la definición de muerte cambió un poquito. Estabas muerto cuando dejabas de respirar y no tenías pulso. Hoy en día, sin embargo, se ha vuelto más complicado declarar a alguien muerto, pero no es solo porque ya no se hace picadillos a los cerebros, ni porque no te late el corazón, ni porque no respiras, sino porque se ha descubierto que estar muerto es un dolor de cabeza para los que te quieren declarar a muerto. Para empezar, no existe una definición de muerte acordada a nivel mundial, lo que significa que puedes ser declarado muerto en un país, pero no estás muerto en otro. Ahora, agreguen a eso que experimentos han revelado que los cerebros pueden resucitarse horas después de la muerte. Entonces no es de extrañar que los científicos, filósofos y los religiosos se pregunten cómo debemos decidir cuándo los muertos realmente están muertos. Aldo, ¿pero qué hay acerca de la muerte cerebral y la muerte clínica? No. A pesar de que se usa mucho el término muerte clínica, en realidad no tiene ningún significado consistente. En la mayoría de los hospitales, el médico a cargo de la atención del paciente determina la muerte y no hay pautas universales sobre cuándo decidir eso. O sea, no hay un libro de la muerte. En realidad estás muerto cuando un médico dice que estás muerto. A no ser, claro, que alguien te encuentre sin cabeza, ahí sí ya no te pueden pegar. Hasta la década de 1950 se consideraba que la muerte era el punto en que cesó cualquiera de las funciones vitales, latidos cardíacos, actividad cerebral eléctrica o respiración. Una vez que una parte del sistema fallaba, las otras también se apagaban pronto. Entonces ese razonamiento persistió por un tiempo, pero con la llegada de la ventilación mecánica, el cual es un sistema que empuja el aire dentro y fuera de los pulmones, se creó una nueva categoría llamada muerte cerebral. Esto trajo como resultado personas, si se puede llamar persona algo así,
con cuerpos calientes y sangre circulante y que incluso podían combatir infecciones y hasta gestar un bebé, pero no tenían absolutamente ninguna función cerebral. Para que una persona sea declarada con muerte cerebral, tiene que haber perdido irreversiblemente la función en todas las partes de su cerebro. Los médicos llegan a esta conclusión luego de hacer exámenes neurológicos para buscar actividad eléctrica cerebral o circulación sanguínea al cerebro, así como una prueba para ver si el paciente intenta respirar cuando se apaga el ventilador mecánico. Claro que también los médicos pueden declarar a las personas muertas si su corazón deja de latir y no se reinicia por sí solo, pero ha habido casos en los que los corazones se reinician después de que dejan de latir, por lo que es complicado. Para algunos la pregunta en realidad debería ser ¿cuánto tiempo tiene que dejar de latir el corazón para poder llamar a alguien muerto? Un estudio del 2013 presentado en una reunión de la American Heart Association encontró que la reanimación cardiopulmonar o RCP puede revivir a las personas muchos minutos después de que su corazón deja de latir, a menudo sin daño cerebral duradero, por lo que algunos médicos recomiendan realizar el RCP durante al menos 38 minutos. Debido al hecho de que para saber si alguien está muerto o no se requiere que un médico elija intervenir o deje de pelear, algunos casos pueden causar controversia. Hay quienes afirman que lo que más nos importa del cerebro es el hecho de que nos dé la conciencia, por lo que la muerte debería definirse como la pérdida irreversible de esa conciencia. Según esta definición, algunos pacientes que ahora se consideran en estado vegetativo persistente podrían considerarse muertos, pero debido a que existen estudios que muestran que los reflejos vegetativos brindan destellos de conciencia, los certificados de defunción solo deben emitirse cuando alguien cumple con los criterios de muerte cerebral. Entonces, después de todo esto, si el cerebro deja de funcionar, ¿es irreversible? Pues tal vez no. Históricamente se pensó que minutos después de que se corta el suministro de oxígeno, las células comienzan a descomponerse y morir, dañándose irremediablemente a menos que el oxígeno se reponga rápidamente. Sin embargo, a principios de este año, científicos en la Facultad de Medicina de Yale lograron revivir cerebros de cerdo 4 horas después de su muerte. Aunque el equipo no vio ningún signo de conciencia o dolor en los animales, este tipo de tecnologías tiene serias implicaciones para nuestra definición de muerte. Si los procedimientos se pudieran realizar en humanos, las personas declaradas con muerte cerebral según nuestros estándares actuales podrían ser resucitadas. Por lo menos, esto agravaría la tensión entre los médicos que intentan salvar la vida de un individuo y aquellos que desean usar sus órganos para salvar a otros, ¿no les parece? Ahí está otro problema aún más complejo, pero no nos desviemos del asunto. Ahora, consideren esto. Cientos de personas en todo el mundo están siendo almacenadas en tubos metálicos gigantes llenos de nitrógeno líquido que se congelan criogénicamente. Aunque claro, congelado no es un término apropiado, a la mayoría se le ha reemplazado todo el líquido de sus cuerpos con algo que se enfría en un estado de cristal. En teoría, este proceso llamado vitrificación mantiene las células en el estado en que se encontraban en el momento antes de enfriarse, de manera que evita la formación de cristales de hielo. Estos cristales de hielo son los que pueden perforar tejidos y destruir células cerebrales que son delicadas. El hecho de que estas personas estén vivas o muertas se reduce ahora a la interpretación que le demos a una palabra importante en nuestra definición de muerte: irreversible. Si existe la posibilidad de que algún día podamos resucitar un cerebro que se ha conservado intacto y las lesiones que causaron la muerte original puedan repararse, entonces esas personas no están realmente muertas. Pero Aldo, eso es ciencia ficción. Tranquilo, Kimosabi. Hace unos días, médicos en los Estados Unidos han colocado humanos en animación suspendida por primera vez como parte de un ensayo que tiene como objetivo hacer posible reparar lesiones traumáticas que de otro modo causarían la muerte. Esto no es lo mismo que criogenización, por si acaso. La técnica se llama preservación de emergencia y reanimación y solo se está llevando a cabo en personas que presentan un trauma agudo como un disparo o una herida de arma blanca y han sufrido también un paro cardíaco. En estos casos, el corazón habrá dejado de latir y habrán perdido más de la mitad de su sangre. Solo quedan unos pocos minutos para operar, con una probabilidad de menos del 5% de que normalmente sobrevivan. Esta nueva técnica de animación suspendida implica enfriar rápidamente a una persona a alrededor de 10 a 15 grados Celsius, reemplazando toda su sangre con una solución salina helada. La actividad cerebral del paciente se detiene casi por completo, luego esta actividad se desconecta del sistema de enfriamiento y el cuerpo, que de otro modo se clasificaría como muerto, se traslada al quirófano. Un equipo quirúrgico tiene 2 horas para reparar las lesiones de la persona antes de que se calienten y se reinicie su corazón. A temperatura corporal normal, aproximadamente a 37 grados Celsius, nuestras células necesitan un suministro constante de oxígeno para producir energía.
Cuando nuestro corazón deja de latir, la sangre ya no transporta oxígeno a las células. Sin oxígeno, nuestro cerebro solo puede sobrevivir durante unos 5 minutos antes de que ocurra un daño irreversible. Sin embargo, bajar la temperatura del cuerpo y el cerebro disminuye o detiene las reacciones químicas en nuestras células. Como consecuencia, necesita menos oxígeno, por lo que se debe actuar rápido. Tranquilos, locos del espacio, esto no es para emocionarse aún. Los médicos no están intentando aquí llevar personas a Titán sin que tengan que ir al baño a hacer pichi. En realidad, en palabras de ellos, lo que realmente quieren hacer es tratar de ganar más tiempo para salvar vidas. De hecho, no está claro aún cuánto puede extenderse el tiempo en que alguien está en animación suspendida. Cuando las células de una persona se calientan, pueden experimentar lesiones por algo llamado reperfusión, que consiste en una serie de reacciones químicas que dañan la célula. Y cuanto más tiempo estén sin oxígeno, mayor será el daño. Puede ser posible dar a las personas un cóctel de drogas para ayudar a minimizar estas lesiones y extender el tiempo en que están suspendidas, claro, pero aún no se ha identificado todas las causas de las lesiones por reperfusión. Los médicos están conscientes de que es un trabajo importante, pero que solo son los primeros pasos. Pero igual, no es criogenización, así que Kimosabi tenía razón. El que resuciten a través de la animación suspendida por criogenización es aún ciencia ficción. Pero no puedes decir que durante todo este video no te quedaste pensando en muchas cosas sobre tu destino y sobre cómo te gustaría que hagan tu fiesta de cumpleaños, con globos y con pastel de zanahoria o de chocolate. Quién sabe, eso no importa ahora. Live long and prosper. Gracias por ver este video. Hola, soy Aldo. Hoy vamos a aclarar algunos mitos sobre la peste. ¿Cómo le llamamos? Mitos pestilentes. No, porque no vamos a hablar de ese significado. La peste es una enfermedad contagiosa. Pero peste también quiere decir mal olor. En realidad, peste tiene como 9 significados diferentes. No vamos a ver todos, obviamente. Solo les quería explicar por qué no puede ser llamado mitos pestilentes. Aunque sí, porque la peste negra también fue llamada la pestilencia. Pero no vamos a hablar solo de la peste negra. Entonces, mitos biológicos. La idea general que se tiene de la peste es que mata a mucha gente, porque se tiende a relacionar con la gran epidemia que ocurrió durante casi 400 años en Europa y que se llevó gran parte de la población al otro lado. Si es que hay otro lado, claro. Tal vez solo exista este lado. Pero no lloren. En realidad, la peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. Los roedores como las ratas portan esta enfermedad y se propaga a través de sus pulgas. Se considera que hay 3 tipos de peste: la peste bubónica, que es una infección de los ganglios linfáticos, la peste neumónica, que es una infección a los pulmones, y la peste septicémica, que es una infección de la sangre. La peste ha estado con nosotros durante mucho tiempo, no tiene ciclos de existir, podría tener hasta milenios, y no se ha erradicado. A nivel mundial se reportan alrededor de 600 casos al año. En el 2017, los países con más casos incluyen la República Democrática del Congo, Madagascar y Perú. También hay peste en los Estados Unidos. Allí las infecciones ocasionalmente ocurren en áreas rurales donde se cree que la bacteria circula entre los roedores. Pero tranquilos, no se loquen. Si se diagnostica a tiempo, las diversas formas de peste pueden tratarse con antibióticos. Esto que ocurrió en China recientemente, que está en todas las noticias, es peste bubónica. Los brotes en China han sido raros y por eso son noticias. Y no es que haya un descontrol ni que haya gente entrando en pánico por esto. Pero esa es la parte que todos conocemos, porque con ciencia hemos estudiado bien sus efectos y tenemos contacto con ella. ¿Qué dirían si les digo que es muy probable que la peste bubónica que tenemos hoy no se trate de la misma que mató a muchísima gente por 400 años en Europa? ¿Que esto no está confirmado? Pues no está confirmado. O sea, sí está confirmado de que se trata del virus Yersinia pestis. Lo que no está confirmado es que haya sido la misma cepa o que se trate de la misma peste bubónica que conocemos hoy en día. Y es que es una idea muy popular realmente. La idea de que la peste negra era la peste bubónica se remonta a finales del siglo XIX, cuando Alexander Yersin, de ahí el nombre Yersinia, descubrió la compleja biología de la peste bubónica. Señaló que la enfermedad compartía una característica clave con la peste negra: el bubón, esa glándula linfática oscura que es muy dolorosa y se presenta como una inflamación generalmente en la axila o en la ingle, de ahí el nombre bubónica.
Aunque los bubones también ocurren en otras enfermedades, decidió que los dos eran iguales. Debido al papel de las ratas en las plagas modernas, porque hay varias, así como la evidencia genética de que las víctimas de la peste medieval murieron de la bacteria Yersinia pestis, muchos expertos piensan que las ratas también propagaron la peste duramente hace unos siglos. O sea, afirman que la peste negra es la misma peste bubónica que tenemos hoy en día, pero hay algunas cosas que no cuadran. Algunos epidemiólogos argumentan que la peste negra puede haberse extendido de manera diferente. Por un lado, la peste negra atravesó Europa mucho más rápido que cualquier brote de peste moderno. El problema aquí es que la peste bubónica de hoy está íntimamente asociada con los roedores y las pulgas que transportan, pero el patrón de propagación de la peste negra no se ajusta a una enfermedad transmitida por pulgas y ratas. Se extendió a través de los Alpes y a través del norte de Europa a temperaturas demasiado bajas para que las pulgas eclosionen y barrió desde Marsella a París a 4 kilómetros al día, mucho más rápido de lo que una rata podría viajar. Además, las ratas necesarias para propagar la enfermedad simplemente no estaban allí. La única rata en Europa en la Edad Media fue la rata negra, que se mantiene muy cerca a los humanos. Es más, probablemente haya una detrás de ti. Sin embargo, la peste negra pasó a través de grandes extensiones de campo abierto, hasta 300 kilómetros, entre ciudades en Francia, en solo unos días, sin brotes intermedios. Islandia no tenía ratas en absoluto, pero la peste negra también fue reportada allí. Y lo más notorio con respecto a esto, no hay registros medievales en donde se mencione a ratas muriendo en masa. Y eso que hay un montón de registros medievales sobre la peste negra. Nada por ningún lado dice que hubo ratas involucradas. La peste bubónica tampoco es lo suficientemente contagiosa como para haber sido la peste negra. La peste negra mató al menos a 1/3 de la población donde sea que golpeó, incluso a veces más. Pero cuando la peste bubónica golpeó a la India en el siglo XIX, menos de 2% de las personas en las ciudades afectadas murieron. Y cuando la peste invadió el sur de África, América del Sur y el suroeste de los Estados Unidos, no desencadenó una epidemia masiva. Pero la razón más obvia podría ser que la peste negra se propaga directamente de persona a persona. Las personas en el medio de la epidemia se dieron cuenta de esto. ¿Cómo es que sabemos esto? Pues los epidemiólogos se metieron a estudiar los registros de entierros ingleses del siglo XVI. Estos registros son muy detallados, muestran claramente la propagación de la enfermedad de una persona a sus vecinos y parientes separados por un periodo de incubación de 20 a 30 días. Los detalles coinciden perfectamente con una enfermedad que mata unos 37 días después de la infección. Durante los primeros 10 a 12 días no era infecciosa, luego durante 20 a 22 días sí lo era. Solo se sabía que una persona estaba infectada cuando ya enfermaba durante los últimos 5 días o menos, pero para entonces había ya infectado a personas sin saberlo durante semanas. Los europeos en ese momento sabían claramente que la enfermedad tenía un largo periodo de incubación infecciosa porque rápidamente impusieron medidas para aislar a los posibles portadores. Por ejemplo, impidieron que cualquiera que llegara en un barco desembarcara durante 40 días, lo que llamaron cuarentena en italiano, y ese es el origen de esa palabra, para tu libro. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que con la peste bubónica no es así. Los síntomas con esta generalmente comienzan repentinamente 3 o 4 días después de la exposición, aunque pueden comenzar en unas pocas horas. A veces se tarda hasta una semana o 10 días. Sin tratamiento muchas personas mueren en 24 horas, pero con tratamiento la mayoría está bien en aproximadamente 3 días. Como que no cuadra, ¿no? Y esto sí es para preocuparse un poco. Cualquier patógeno que causó la peste negra parece haber devastado Europa no una sino varias veces durante los últimos 2 milenios. Y quién sabe si podría resurgir nuevamente. Si supiéramos lo que realmente es, podríamos prepararnos para ello, ¿no? Bueno, tenemos una idea de lo que es una bacteria y tenemos el nombre, pero qué sepa específicamente o qué tan diferente de las demás es, aún no. Los estudios han continuado durante las últimas décadas para aclarar el asunto. El más reciente data de hace casi un par de meses. Un equipo internacional de investigadores analizó restos de 10 sitios arqueológicos en Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y Suiza para conocer las diferentes etapas de la segunda pandemia de peste que se dio entre los siglos XIV y XVIII y la diversidad genética de Yersinia pestis durante y después de la peste negra. En un estudio que fue publicado en Nature Communications, reconstruyeron 34 genomas de la bacteria, rastreando la historia genética de esta, lo cual reveló información clave sobre el inicio y la progresión de la segunda pandemia de peste en Europa.
El estudio muestra que la primera evidencia conocida de esta pandemia proviene de Laichevo, en la región rusa del Volga. Allí los investigadores encontraron una cepa de la bacteria que era ancestral de todas las demás genomas que estudiaron y que difiere solo en una mutación de las que causaron la peste negra en Europa. Esto no significa, claro, que la región del Volga fuera la zona cero para la peste negra. Podría haber venido de otra parte del Asia, donde los científicos aún no han tomado muestras de ADN antiguo de la bacteria. Los investigadores descubrieron que una vez que la peste llegó a Europa, una sola cepa fue responsable de la peste negra desde Italia hasta el Reino Unido. Esta cepa también dio lugar a otras variantes de Yersinia pestis que causaron brotes de peste mortal desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVIII. Esto sugiere que la bacteria persistió localmente en Europa, tal vez en huéspedes o roedores, donde evolucionó hacia diversas cepas que causaron epidemias posteriores. En el futuro, la integración de estos datos en los esfuerzos de modelado de enfermedades, junto con datos de otras áreas como la ciencia climática, la epidemiología y la historia, serán importantes para comprender mejor la segunda pandemia de peste, que fue la más terrible. O sea, estamos en camino de entenderlo, no se preocupen. Preocúpense más bien si nos topamos con algún virus muy horrible. Según estimados, existen 320.000 virus desconocidos que infectan a los mamíferos. Desconocidos. Alguno de ellos nos debe estar esperando. Pero igual no te asustes. No, sí asústate. Por eso estudien para encontrar más virus y para que haya más inversión en su investigación. ¿Cómo así nos desviamos de bacterias a virus? Mejor de virus hablamos otro día, ¿no? Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que no se hayan asustado mucho. Gracias por ver este video y hasta la próxima.